Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Contrario a la perspectiva occidental de un colapso de la economía de Rusia, de debilitar sus ingresos y del aislamiento sin precedentes, pues la realidad muestra otro escenario. En 3 años este país experimenta un crecimiento de 9,7%, una cifra mayor a la de cualquier economía europea y logrando resolver el problema de la inflación, que al final del año será de 5,7%, una conducta resiliente, el impulso de la reorientación comercial, la integración en bloques como la Unión Económica Eurasiática y el Grupo BRICS, pues con ello la Federación Rusa no hace más que adaptarse a las condiciones externas, mantenerse como un actor clave en el mercado energético internacional. Vamos a analizar este crecimiento pese a la incesante pero ineficaz presión de países europeos, las tentativas del bloque para apoderarse ilegalmente de activos rusos congelados. También está el tema de la fortaleza de la cooperación, factor muy importante. Hoy por hoy Rusia se erige como el mayor socio comercial de China y que efectivamente se ha visto reflejado en estos datos que presentamos. Es el escenario del día de hoy, la economía rusa frente a las presiones externas. Pero antes debo recordarle a través de redes sociales, hemos sondeado con ustedes sobre este tema. Algunos ya han presentado su opción. Sin embargo, aquí tiene nuevamente el código QR para que pueda participar en el momento en que más adelante finalicemos con nuestro análisis. Ahí está la pregunta. Crecimiento económico de Rusia, 9,7% en los últimos 3 años, mucho más que países europeos. ¿Cómo explicar este fenómeno pese a las sanciones occidentales? Rusia es un actor clave en el mercado energético, soberanía económica, impulso estatal masivo, alianzas estratégicas, ya decíamos, Grupo BRICS y Unión Económica Eurasiática, o el bloque europeo ha fracasado en un intento por debilitar a Moscú. Y es algo que ya hemos visto en años anteriores y se repite la misma historia. Sigue avanzando el crecimiento económico ruso. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Bien, allí presentado el tema, vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Ana Teresa Gutiérrez del CIDE, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana desde México. Ana, qué gusto nuevamente tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Luis Francisco. El gusto es para mí. Sí, oportuno el análisis, Ana, de lo que está ocurriendo. Los ingresos de Rusia crecieron más en 3 años de lo que las naciones que sancionaron a Moscú. ¿Cómo explicar estos datos? Pues realmente es una cifra sorprendente, pero por otro lado se explica muy bien por el hecho de que Rusia es un inmenso país que tiene todas las materias primas necesarias y por eso es el acecho que sufre de parte de las potencias occidentales. Y en Occidente, ¿por qué no ha habido ese crecimiento básicamente en la Unión Europea? Bueno, porque ellos renunciaron al gas ruso, al gas barato, confiable, con contratos de 30 años y ahora se lo compran mucho más caro a Estados Unidos y eso ha hecho que no tengan la posibilidad de crecimiento que tenían antes, sobre todo a Alemania. Y bueno, también es cierto que Rusia, al tener, como decías, Luis Francisco, esa alianza estratégica con China, pues está vendiendo su gas, su petróleo y haciendo pues muy buenos acuerdos comerciales con China. Y China, pues sabemos que es una gran potencia que está creciendo mucho, innovando y por lo tanto, pues la base del grupo BRICS son China y Rusia. Sí, sin duda es un crecimiento bastante importante teniendo en cuenta, pues, como decíamos, ¿no? La presión externa, todo esto mientras Bruselas no se pone de acuerdo, Ana, sobre los congelados activos rusos, las repercusiones de una posible confiscación superarían con creces el alcance de la propia medida, han dicho los expertos. ¿Tú estás de acuerdo con esa aseveración? Ay, sí, porque bueno, es verdaderamente sorprendente también el hecho de que quieran utilizar el dinero que Rusia, confiando en el sistema bancario occidental, depositó
y ahora quieran usarlo en contra de la propia Rusia para seguir la guerra de Ucrania, de Zelensky contra Rusia. Entonces, pues verdaderamente es algo que tendría enormes consecuencias y por eso, a pesar de que estaban decididos a utilizar esos recursos, decidieron, al ver las consecuencias legales que esto podría tener, decidieron abstenerse. Sí, bueno, y ante el robo de activos rusos, el propio presidente Vladimir Putin advertía sobre las graves consecuencias a la Unión Europea y, bueno, de estos activos que pretenden utilizar para financiar la guerra contra Rusia. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El robo es la apropiación encubierta de bienes, pero en este caso intentan hacerlo abiertamente. Eso es un robo. Pero ¿por qué no pueden llevar a cabo este robo? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones. Y como decíamos, Ana, ante la falta de consenso interno, Bruselas opta por aprobar miles de millones de euros en préstamos a Ucrania para sostener el enfrentamiento en el frente durante los próximos años. Las divisiones dentro del bloque también reabren, ¿no?, el debate sobre quién está pagando realmente este conflicto. Veíamos, por ejemplo, en el sector agrario europeo que está sacando sus tractores a las calles cerca del Parlamento Europeo por unos acuerdos comerciales injustos para el sector, mientras todo esto efectivamente pone de manifiesto que Ursula von der Leyen está tratando de, digamos, presentar ante Ucrania pues un préstamo que no beneficiaría en nada, según Rusia, lo que está ocurriendo en el frente. ¿Tu lectura sobre todo este escenario para Europa? Bueno, lamentablemente no se dan cuenta los líderes europeos, o más bien creo que sí se dan cuenta, pero no están sirviendo los intereses de sus países, sino que son, al parecer, eh, pues gente que ha sido contratada por las transnacionales que han servido mucho tiempo a estas, como Merz, que fue funcionario de BlackRock durante 20 años. La misma Ursula von der Leyen es esposa de también un alto dirigente de una transnacional. Entonces ellos están sirviendo a los intereses de estas enormes transnacionales y olvidando sus propios países, y quien está pagando el costo de todo esto es la población europea, que está sacrificada y la van a sacrificar aún más, no solo con el gas que ya están pagando, como decía, mucho más caro a los estadounidenses, sino que ahora mucho del estado de bienestar que ellos gozaban, que tenían en salud, en educación, se va a ver mucho más mermado si es que no desaparece por estarle mandando estas cantidades de dinero a un régimen que ya no es válido, que ya terminó el tiempo de Zelensky como presidente y que están deseosos de seguir adelante con esta guerra que no le va a traer nada bueno a Europa, pero las transnacionales no quieren perder la oportunidad de debilitar a Rusia, de provocarla, como hemos visto, lanzando misiles sobre barcos rusos, robando petróleo, que también pues fue en aguas de Venezuela, el petróleo venezolano que se llevaba un buque ruso, fue también robado literalmente. Entonces, todo esto se hace a favor de esas enormes transnacionales que quieren construir el Estado mundial en donde pues los intereses comerciales prevalecerían sobre los estados-nación, y tanto Rusia como Venezuela están en este momento pues ante estos intereses tan despiadados de las grandes potencias, pero están resistiendo muy bien. Y por eso los europeos realmente están librando, las élites, mejor dicho, las élites europeas, están librando una guerra que tarde o temprano va a
perjudicar aún más a sus pobladores y no tienen en cuenta el interés nacional ni a sus estados-naciones. Y hablábamos del nivel bilateral de Rusia, comentábamos el mayor socio de China entre, por supuesto, otros países, las relaciones diplomáticas de Rusia y China se desarrollan de manera constante, vemos los datos en todos los ámbitos, producción tecnológica, educativa, exploración espacial, según lo describía en su momento el presidente ruso Vladimir Putin el día de hoy en esa importante rueda de prensa. Y como resultado de estas cooperaciones durante una conferencia, pues el mandatario decía que en los últimos 3 años pues lograba este importante crecimiento, 31% de la industria manufacturera, 3,3% de la producción agrícola y bueno, el PIB en su contexto de crecimiento, 9,7%. Y esto, Ana, tú hablabas también de Venezuela con todo este tema y también explicar un poco este fenómeno, porque vemos también los datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la de Naciones Unidas, y comentaba en sus datos que el crecimiento de Venezuela, más del 6%, pues también representa un crecimiento importante para un país como Venezuela, asediado. Tenemos un contexto, claro, con diferencias, pero con un contexto igual de presiones externas, esta vez desde los Estados Unidos. ¿Cómo explicar también ese fenómeno? Estamos hablando de Rusia, pero también de Venezuela, un país energético clave en la ecuación energética internacional y que efectivamente también está creciendo de manera exponencial, teniendo en cuenta pues, los resultados de la CEPAL y en comparación con otros países del continente. ¿Tu lectura? Sí, bueno, primero que nada es que en el caso de Rusia es que ellos tienen una estructura militar energética muy importante que está creando también mucha tecnología. Vemos la cantidad de armas que pues han tenido que desarrollar para protegerse de esos intentos de tirar al presidente Putin, de poner un títere a modo que resuelva todas las necesidades de Occidente, de tener un país incluso que el sueño máximo es dividirlo, según los estrategas estadounidenses, en varias partes. Y en el caso de Venezuela, yo creo que los esfuerzos han sido heroicos. Realmente vemos las declaraciones, bueno, oímos las declaraciones de Donald Trump llenas de cinismo y si no fueran tan peligrosas, suenan absurdas, irrisibles, diciendo que el petróleo venezolano les pertenece a los Estados Unidos, incluso la tierra venezolana les pertenece a Estados Unidos. Bueno, ¿realmente quiere regresar presidente estadounidense a la época colonial, cuando a las grandes potencias europeas les pertenecía la tierra de la India, de China y los recursos naturales? Y por lo tanto es sorprendente también el crecimiento de Venezuela, que creo que ningún otro país latinoamericano lo tiene, porque están poniendo a trabajar al capital humano y a todos los factores de la población, de la economía, y esto además también en favor de la población. La economía trabaja en favor de la población, no como en otros países como en Argentina, en donde están sacrificando a su población y realmente una élite de los llamados oligarcas se está enriqueciendo cada vez más. Igual pasa en Ecuador y en Perú, y ahora, bueno, en Chile probablemente se va a agudizar esa gran distancia entre la oligarquía nacional y la población. Entonces, en el caso de Venezuela, es una resistencia heroica, admirable, y que pues yo en lo personal deseo que siga adelante y que muy pronto estas ambiciones neocoloniales de Donald Trump queden muy atrás. Afortunadamente Venezuela ha tenido la buena decisión de tener aliados estratégicos como Rusia,
y China, y esto está disuadiendo de una acción que costaría muchas vidas y un derramamiento de sangre terrible que no merece el pueblo venezolano y que lo está sopesando cada vez más Donald Trump, representante de la oligarquía financiera internacional. Estamos muy atentos a todo este escenario y en medio de este crecimiento ruso, por supuesto, quedan muchas aristas. Nosotros te agradecemos. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo con nosotros y bueno, feliz año. Gracias por mantenerte aquí con la lectura en El Mundo desde el Sur durante 2025. Gracias, Luis Francisco, igualmente. Felicidades a toda la audiencia. Gracias. Ahí teníamos a Ana, por supuesto, Ana Teresa nos comentaba precisamente sobre lo que ha sido este importante incremento en la economía de Rusia y cómo efectivamente su resiliencia ha permitido pues, seguir creciendo con más del 9% en los últimos 3 años. Vamos a despedir la primera parte del programa y le recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra misión analizamos los resultados. Por lo pronto, breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Rusia, veíamos datos del crecimiento económico de este país por encima de países europeos que están sancionando y están debatiendo sin ningún acuerdo por el momento sobre los activos rusos. Y ante las tensiones con Ucrania, el presidente Vladimir Putin afirmaba que Kiev se resiste a poner fin al conflicto, alegando que Rusia siempre ha estado dispuesta a poner fin al conflicto, a llegar a una resolución pacífica de dicho conflicto. Esto decía. Y ahora, de hecho, se niegan a poner fin al conflicto por medios pacíficos. Sin embargo, percibimos y conocemos ciertas señales, incluso del régimen de Kiev, de que están dispuestos a entablar algún tipo de diálogo. Lo único que quiero decir es que siempre lo hemos dicho también. Estamos dispuestos a resolver el conflicto por medios pacíficos, basándonos en los principios que expuse en junio del año pasado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y siempre que se eliminen las causas que llevaron a esta crisis. Vamos al análisis. Me acompaña Fernando Esteche, director general de PIA Global, doctor en comunicación social, profesor de relaciones internacionales, también profesor de historia contemporánea de América Latina. Fernando, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia. No, el gusto es para mí estar con ustedes. Bueno, Putin reitera, Fernando, una solución pacífica al conflicto ucraniano bajo condiciones estructurales y condiciones planteadas por Moscú para un acuerdo político que, dice Putin, siguen vigentes. ¿Tu lectura sobre este escenario y, bueno, la respuesta de la Unión Europea también? Bueno, lo de Putin, hice un discurso hoy de cerca de 4 horas, me parece que es una puesta en escena y en evidencia de una fortaleza política formidable en el marco de un país que todo anunciaba desde el relato hegemónico de Occidente que a esta altura hubiera estado en absoluta decadencia. Está mostrando, como bien dicen ustedes, índices de crecimiento económico, si bien hay un desaceleramiento muy puntual, muy chiquito en las proyecciones de este año, que tienen que ver con justamente garantizar el pleno abastecimiento a las exigencias de la guerra. Y hoy yo me parece que lo que está planteando Putin desde una posición, insisto, de absoluta fortaleza, coincide incluso con una debilidad penosa de parte de Europa en esta pretensión de incautar y trabajar con los activos congelados para financiar a Ucrania, cosa que no pudieron hacer. Es decir, en su propia decadencia Europa ni siquiera puede ponerse de acuerdo en este tipo de robos o saqueos como lo ha caracterizado el propio presidente Putin sobre los activos rusos. Me parece que está en un momento donde reafirma lo que planteó en junio de este año, que es lo que viene planteando desde la propia operación especial, en una posición de fortaleza, planteando
lo que es el mantenimiento de la integralidad territorial de Federación Rusa, que incluye los territorios anexados por propia voluntad de los pueblos de Donetsk, Donbass, Zaporozhye y demás. Y me parece que incluso hasta se permite una mueca, una provocación cuando convida a Occidente, cuando habla de la superioridad, el duelo tecnológico, la superioridad tecnológica que tiene en términos armamentísticos, convidando a Occidente a ir con todo lo que tiene para defender Kiev y que él demostraría que tiene capacidad de ataque, incluso poniendo en ridículo a Rutte, el secretario general de OTAN, cuando lo califica de una persona muy inteligente, por lo cual se sorprende de que tenga valoraciones semejantes de la pretensión de que OTAN pudiera entrar en guerra con Rusia, siendo que el fundador, el principal socio de la OTAN, el principal sostenedor de la OTAN, que es Estados Unidos, no concibe a Rusia como un socio, sino como un aliado con el que están conversando. Así que me parece que todo lo de Putin es de una formidable fortaleza que da cuenta y desmorona el relato de Occidente, y además evidencia la ineficacia de las tácticas del bloqueo, del ahogo financiero y de la pretensión de arrinconamiento a potencias que están construyendo un emergente nuevo orden global. Y ante este escenario, Lavrov, sobre el diálogo con Ucrania, mencionó que Europa no tiene que ayudar, mejor que no estorbe, ¿no? Sí, no, bueno, es casi, si uno no estuviera asistiendo a una situación dramática porque está la guerra y el pueblo ucraniano con un gran sufrimiento de por medio y el esfuerzo que hace el pueblo ruso en el marco de la guerra, el pueblo ucraniano está sometido además a una situación autoritaria, de una situación de ilegalidad gubernamental, incluso un gobierno que está absolutamente ya vencido todos sus plazos, donde Putin también se anima a plantearles que llamen elecciones que él garantiza, su ejército garantiza la pacificación para que se puedan celebrar elecciones libres, cosa que no puede garantizar Europa. Fíjate si eso no es fortaleza. Y Lavrov, que es un tipo sumamente agudo, desde aquel buzo de Unión Soviética en la reunión de Alaska en adelante, digo, viene siendo sumamente suspicaz y agudo y preciso en todas sus definiciones, y claramente los que están estorbando, los que están saboteando, los que están apostando a la guerra, yo ya no diría Europa, es como decía la compañera recién, son las élites europeas que además están sostenidas en una gobernanza cada vez más inestable, como podemos advertir en estos días en Finlandia, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania. Esta gobernanza que venían intentando gestionar ya está cada vez más explotada, y me parece que va a un nivel de decadencia que tiene que ver además con la guerra proxy que iniciaron contra Rusia. Sí. Vamos justamente a esa arista sobre la OTAN, porque el presidente Vladimir Putin pues, ha reprochado, ¿no?, al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que continúe con preparativos militares contra Rusia. Dice que Rusia ya no es un enemigo para los Estados Unidos. Vamos a ver parte de lo que a través de los medios de comunicación se está comentando. La semana pasada el Kremlin condenó el llamado de Rutte a Europa para que prepararan una guerra, argumentando que sus palabras representan una generación que olvidó los resultados sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Rutte urge a países miembros de la alianza a que aumenten rápidamente el gasto de defensa y la producción de armamento para la defensa contra Rusia, y ha advertido de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin. Diario El Comercio ha comentado esto y bueno, la prensa en general pues siempre muy pendiente de lo que efectivamente tanto Putin como la Unión Europea, la OTAN, pues están comentando sobre el tema. Pero, Fernando, en un contexto de crisis muy importante en Europa, vemos tractores el día de hoy, el sector agrícola de Europa diciendo hay pues acuerdos comerciales injustos para nosotros, y von der Leyen está enviando ahora un préstamo muy importante a Ucrania para poder dar frente a Rusia, teniendo en cuenta pues que esta situación no llega a mayores. Entonces, ¿qué decir sobre todo este escenario, sobre esto de von der Leyen y por supuesto lo que la prensa a través de los medios está diciendo todo el tiempo? Europa era uno de los polos llamados a la construcción del nuevo orden emergente, del orden multipolar. Lejos de haber asumido ese rol,
se embarca en una guerra proxy contra Rusia y termina sepultando sus propias expectativas de crecimiento y desarrollo. Un continente con una población envejecida, un continente con una suerte de invasiones bárbaras a partir de los desplazados y los migrantes, un continente cuya élite persiste en seguir sumergiéndose en como vos bien señalabas en la pregunta, una economía retraída y en decadencia que asume cada vez mayores compromisos financieros a los que no podrán hacer frente. Lo de Europa es, si hubiera que hablar de ganadores y perdedores, si bien en la guerra todos pierden, lo de Europa es el gran perdedor de esta guerra proxy en Ucrania, donde lejos de elegir su propio desarrollo en beneficio de sus pueblos, ha elegido haber sido la mascota o el perrito faldero del globalismo, de la política de Biden y Harris, y hoy quedó entrampada en un viraje político de parte de la élite norteamericana, que no es mejor que la otra, pero que ha hecho un viraje, en este caso puntual, y ha quedado entrampada allí. Y yo te diría que de las regiones del mundo es la única región del mundo que no tiene índices de crecimiento y que está en franca decadencia y que nada avisora que pueda revertir eso en el corto y mediano plazo. Muy importante ese escenario, sobre todo para el próximo año. Fernando, muchísimas gracias por tu lectura, por tu tiempo con nosotros y bueno, feliz fin de año. No, gracias a ustedes, felicidades para ustedes y todo mi compromiso y solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela que está siendo atacado tan groseramente por el jingoísmo neomonroísta de Trump. Gracias, Fernando. Fernando Esteche, él es director general de PIA Global, doctor en comunicación social, titular de Relaciones Internacionales, profesor de Historia Contemporánea de América Latina. A propósito, pues, del escenario Rusia, crecimiento por un lado, crecimiento económico, y por otro el llamado nuevamente que hace el presidente Vladimir Putin a una resolución pacífica al conflicto con Ucrania. Pero también le preguntábamos a la audiencia, antes de terminar, revisamos los resultados de la encuesta, porque preguntábamos precisamente sobre este escenario. Crecimiento económico de Rusia que alcanza 9,7% en los últimos 3 años, mucho más que países europeos. ¿Cómo se explica el fenómeno pese a las incesantes pero ineficaces sanciones occidentales? 56% de la audiencia a esta hora nos dice Rusia es actor clave en el mercado energético internacional. También hay un 24% que nos dice soberanía económica e impulso estatal masivo. Es otro de las opciones más votadas a propósito de este tema. Y quiero agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por participar de esta encuesta. Su opinión siempre importante para nuestro equipo de producción. Así nosotros finalizamos y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día en 2025, pero también en 2026, siempre con una postura y con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Feliz año a todos ustedes. Muchas gracias.